Le di cada dólar durante 30 años. Luego ella exigió que yo renunciara a su herencia de 1,5 millones. Firmé y solicité el divorcio. Mi secreto la destrozó. No planeaba destruir 30 años de matrimonio en una sola mañana. Pero ahí estaba yo, de pie en la sala del tribunal con paneles de roble en el condado de DuPage, escuchando al abogado de mi esposa Sara exigir la mitad de todo lo que yo había ganado, incluido el fideicomiso Minerva. El mismo fideicomiso que ella nunca supo que existía. El mismo fideicomiso valorado en $50 millones. Cuando el juez se inclinó hacia adelante, golpeando suavemente con su bolígrafo, toda la sala se quedó en un silencio sepulcral. Podía escuchar mi propio latido, pesado y lento. Sara me miró con esa confianza frágil que había perfeccionado a lo largo de los años, del tipo que decía que creía que ya había ganado. No tenía idea de lo que se avecinaba. Ese fue el momento en que todo, finalmente, encajó en su lugar. Los 30 años de confianza, el papel que ella empujó a través de nuestra mesa de cocina, los niños que de repente no devolvían mis llamadas. Todo eso había llevado a este único punto. Y cuando mi abogado, el viejo Tom Smith de Downes Grove, se puso de pie con una carpeta gruesa bajo el brazo, supe que la verdad estaba a punto de golpearla más fuerte de lo que cualquier traición me había golpeado a mí. Pero para entender cómo terminamos todos en esa sala del tribunal, con décadas de amor, lealtad y mentiras apiladas entre nosotros, necesitas saber dónde empezó todo. Soy Richard Miller, tengo 62 años, ingeniero de software jubilado, nacido y criado en Oak Park, Illinois. La misma casa de ladrillo estilo Tudor desde 1989, esquina de Ridgeland y Lexington. Un vecindario donde la gente todavía palea la entrada de los demás después de una tormenta de nieve y saludas al mismo cartero durante 20 años. Conocí a Sara cuando yo tenía 28 años en una barbacoa del 4 de julio organizada por la familia Williams al otro lado de la calle. Ella tenía 26 años entonces, cabello rubio oscuro, un vestido de verano brillante y una sonrisa que podría descongelar el lago Michigan en febrero. Se reía con facilidad, más fácilmente que yo. Pero me gustaba eso de ella. Hacía que el mundo se sintiera cálido. Nos casamos rápido, 10 meses después de esa barbacoa. Demasiado rápido, tal vez. Pero cuando eres joven y estás seguro de que estás haciendo todo bien, las señales de advertencia se parecen mucho a los fuegos artificiales. Yo ganaba un dinero decente escribiendo código para una empresa de tecnología en Schaumburg. En aquel entonces, cuando los trabajos tecnológicos no venían con pubs y grifos de kombucha, solo cubículos grises, café rancio y gente como yo que mantenía la cabeza baja y hacía el trabajo. Sara manejó las finanzas desde el primer día. No fue idea mía. No realmente. Cuando planeábamos la boda, ella mencionó casi tímidamente que los números la abrumaban. El presupuesto la estresaba. Dijo que estaría agradecida si yo pudiera quitarle ese peso de encima. Así que lo hice. Pero unos meses después, algo cambió. Me dijo que lo había estado pensando y quería administrar la chequera para aprender y mejorar. Parecía orgullosa cuando lo dijo, valiente incluso. Me gustaba ver ese lado de ella. Así que la dejé hacerse cargo y no miré atrás. No sabía entonces que este pequeño cambio se convertiría en 30 años de confianza ciega. 30 años de nunca revisar un estado de cuenta. 30 años de asumir de creer que Sara y yo estábamos en el mismo equipo. Nuestra vida era simple y buena. 2 hijos, David y Emily. Fútbol los sábados, iglesia los domingos, pasteles de cumpleaños de la panadería Jewel Rasco. Veranos pasados haciendo barbacoas en el patio trasero, mientras los niños de la cuadra corrían a través de los aspersores como si no supieran lo rápido que desaparece la infancia. En el segundo año de nuestro matrimonio, agregué el nombre de Sara a la escritura de la casa. El lugar había sido de mis padres antes de que se mudaran a un condominio más pequeño en Oak Brook. Pagada en su totalidad. Techo sólido, buena estructura. Quería que Sara se sintiera segura, igual como si este fuera su hogar tanto como el mío. Cuando se lo dije, estalló en lágrimas. De felicidad. O al menos, eso pensé que eran. Los vecinos solían llamarnos la pareja perfecta. Y durante años, les creí.
Si tan solo hubieran visto las grietas formándose mucho antes que yo. La noche en que todo cambió no llegó con truenos, ni gritos, ni portazos. Llegó con carne asada. Un martes cualquiera por la noche en nuestra cocina de Oak Park. La misma con gabinetes color miel que reacondicionamos en el 97. El mismo reloj en la pared que hacía tic-tac un poco demasiado fuerte después de que los niños se mudaron. Yo estaba poniendo los platos cuando Sara entró, sosteniendo una carpeta color manila contra su pecho como si fuera un recién nacido o una bomba. Difícil decir cuál. No se sentó, no hizo charla trivial, ni siquiera me miró. Simplemente deslizó una sola hoja de papel sobre la mesa. Pensé que tal vez era algo de la compañía de seguros, o un formulario del médico de su madre. Algo mundano, algo ordinario. Así es como a la traición le gusta vestirse, ropa sencilla, tonos neutros. Richard, dijo ella en voz baja, necesito que firmes esto. Lo levanté. Una renuncia. Un documento legal que establecía que cualquier herencia que Sara pudiera recibir de sus padres, específicamente las tierras de cultivo en Kankakee, seguiría siendo su propiedad exclusiva. Y yo no tendría ningún reclamo sobre ella en caso de divorcio o muerte. Mi primera reacción no fue ira, fue confusión, espesa y pesada. ¿Por qué ahora? Pregunté, tratando de mantener mi voz uniforme después de 30 años. Ella jugueteó con su anillo de bodas. Sara siempre hacía eso cuando estaba nerviosa. Una mujer debe protegerse, murmuró. Mi hermana está pasando por un divorcio terrible. Nunca se sabe lo que podría pasar. Protección, repetí. ¿De quién? Ella hizo una mueca. Apenas visible, pero suficiente. ¿Esto es solo inteligencia? Richard dijo. Algo que hacen las parejas responsables. Parejas responsables. Graciosa elección de palabras, considerando que estaba escuchando esto por primera vez después de décadas de entregarle cada cheque de pago, cada estado de cuenta, cada PIN. Ya ni siquiera sabía la contraseña de nuestra cuenta bancaria. Sara la cambió por seguridad hace un par de años y no lo cuestioné. Pero algo en ese momento, la forma en que se paró rígidamente, la forma en que su voz se adelgazó, hizo que un pensamiento frío y desconocido se arrastrara hacia mi pecho. Ella no confía en ti. Traté de sacudírmelo. Tal vez algo la había asustado. Tal vez el divorcio de su hermana se le había metido en la cabeza. Tal vez esto era solo el miedo hablando. Así que le pregunté suavemente, Sara, mírame. ¿Crees que yo alguna vez te quitaría algo? Ella no respondió. El silencio nos presionó, espeso como el aire de invierno que se filtraba por las viejas ventanas. Por primera vez en nuestro matrimonio, sentí que estaba parado frente a una extraña que usaba la cara de mi esposa. Richard, susurró, solo fírmalo. No hagas de esto un problema. No hagas de esto un problema. Esa frase me golpeó en el pecho como un martillo. Me senté, tomé el bolígrafo. La carne asada comenzaba a quemarse, enviando el olor a cebollas carbonizadas por toda la casa. Sara no apagó el horno. Parecía no olerlo en absoluto. Mi mano temblaba de verdad. 62 años, ex ingeniero, firme como una roca, y estaba temblando como un niño enfrentando su primer examen. Firmé lentamente, no porque dudara de la firma, sino porque con cada trazo del bolígrafo sentía que 30 años de confianza se despegaban como papel tapiz viejo. Cuando le deslicé el papel de vuelta, ella dejó escapar un suspiro de alivio, no de gratitud. Y ese fue el momento en que algo dentro de mí se volvió frío y quieto. Solicitaré el divorcio mañana, dije. Sara se congeló. Su tenedor quedó suspendido en el aire, la carne asada olvidada. ¿Qué, Richard? No, estás exagerando. No, dije tranquilamente. Finalmente estoy reaccionando. Sus ojos se llenaron no de tristeza, sino de miedo. Un tipo de miedo diferente al que esperaba. Me levanté, apagué el horno y caminé hacia el pasillo sin mirar atrás. No fue hasta que estuve despierto en la habitación de invitados esa noche, mirando el ventilador de techo girar lentamente, que un nuevo pensamiento se instaló en mí. Uno más pesado, más oscuro y mucho más doloroso que el papel que ella me había entregado. Ella se ha estado preparando para esto por más tiempo que yo. La mañana siguiente no se sintió como el comienzo de un divorcio, se sintió como el comienzo del invierno.
no del tipo que sigues en el calendario, el que se arrastra silenciosamente por los rincones de una casa, instalándose en las paredes, endureciendo el aire, volviendo fría cada habitación, incluso cuando la calefacción está encendida. Ese fue el invierno en el que entramos Sara y yo. No peleamos, no gritamos, simplemente dejamos de hablar. Al principio, traté de mantener las cosas civiles. Hice café como siempre lo hacía. Puse su taza en el mostrador, cerámica blanca con una muesca en el asa. Después de 30 años podía ubicarla con los ojos cerrados. Ella no la tocó. En cambio, pasó junto a mí con una rigidez en los hombros que se sentía como un portazo. Por la tarde, se había mudado al dormitorio principal y había puesto mi kit de afeitar en la mesa del pasillo. No tirado, puesto. El tipo de colocación que dice mucho más de lo que los gritos jamás podrían. Me mudé al sótano esa noche. Cama plegable, manta fina, el leve olor a cartón de las cajas de almacenamiento. Cada paso que Sara daba arriba, bajaba hasta donde yo yacía, agudo como los golpes del mazo de un juez. Al tercer día, las cosas escalaron de una manera para la que no estaba preparado. David, nuestro hijo, llamó. Normalmente, cuando llamaba, decía, hola, papá, ¿cómo está mi viejo favorito? Pero ese día, su voz era plana, rígida. Papá, mamá nos dijo que amenazaste con dejarla sin nada. Mi estómago se hundió. ¿Qué? David, eso no es. Ella dijo que firmaste un acuerdo prenupcial ayer o un postnupcial, algo así. No, dije con firmeza. Ella me entregó un documento. Yo no le entregué nada. Silencio. Luego, papá, ¿por qué no nos dijiste que había dinero? Dinero real. Así que Sara había empezado a hablar. ¿Cuánto les ha contado? Pregunté, aunque ya temía la respuesta. ¿Qué has estado ocultando cosas? Dijo David. Que podrías intentar estafarla con la casa, con la herencia. Un sabor amargo llenó mi boca. Ira, decepción, dolor. Todo en uno. David, dije con cuidado. Tu madre tiene miedo de algo. Pero no es de mí y nunca, ni una sola vez, le he ocultado dinero. Otro silencio. No estaba seguro de si me creía. Hablaremos más tarde, ¿de acuerdo? Dijo antes de colgar. Emily no llamó en absoluto. La guerra silenciosa había comenzado. Sara le dijo al club de bridge que yo había cambiado. Le dijo a su hermana que me había vuelto calculador. Les dijo a los vecinos que no estaba segura conmigo manejando las finanzas. Segura. Esa palabra fue la que más dolió. En una semana, no solo era el hombre que dormía en el sótano, era el villano en una historia que ni siquiera sabía que ella había estado escribiendo. Pero el golpe más grande llegó el lunes siguiente. Me senté en mi viejo Buick en el estacionamiento fuera de Smith & Daniels Law Group, aferrándome al volante, diciéndome a mí mismo que estaba haciendo lo correcto. Conocía a Tom Smith desde que redactó los planes patrimoniales de mis padres hace 25 años. Si alguien podía ayudarme a navegar este lío, ¿era él? Tom me miró fijamente desde el otro lado de su escritorio de roble mientras le contaba todo. A petición de Sara, la renuncia, el silencio, el cambio en nuestro hogar. Cuando terminé, se recostó, se frotó la mandíbula y exhaló. Richard, dijo lentamente, un divorcio a tu edad. No es simple. Ni financieramente, ni emocionalmente. Soy consciente, dije. Sara no se va a rendir fácilmente. La conozco desde hace mucho tiempo. Es decidida. Casi me río. Dímelo a mí. Tom entrelazó sus manos. Déjame preguntarte algo. ¿Sabe ella sobre el fideicomiso Minerva? No, dije. Nunca se lo dije. Sus cejas se alzaron. Eso es significativo. Pero añadió, bajando la voz, este no será un caso sencillo. Su abogado argumentará que ella contribuyó indirectamente a tu carrera, que manejó el hogar, que el fideicomiso creció durante el matrimonio, un crecimiento que podría considerarse conyugal. Entonces, ¿qué significa eso? Pregunté. Significa, dijo, que necesitamos cada fragmento de documentación que tengas. Estados de cuenta, cartas, formularios de impuestos. Originales si es posible. Un fideicomiso de propiedad separada puede protegerse, pero si hay alguna señal de mezcla de fondos, podrías perder una parte. Tal vez una grande. Sentí que la habitación se inclinaba ligeramente. 50 millones de dólares. El legado que construyeron mis padres. La red de seguridad que esperaban que protegiera a nuestra familia.
Conseguiré los documentos, dije. Y esa noche, en el frío sótano, comencé a excavar a través de cada caja polvorienta sobre el archivo que tenía, buscando pruebas de mi propia inocencia. El sótano se convirtió en mi campo de batalla. No uno ruidoso, sin gritos, sin ira, solo el zumbido bajo del viejo deshumidificador y el suave raspado de las cajas de cartón siendo arrastradas por el concreto. Pasé horas ahí abajo ordenando 30 años de papeles, persiguiendo un rastro que no me di cuenta de que necesitaría hasta que fue casi demasiado tarde. Viejas declaraciones de impuestos, sobres bancarios con logotipos anticuados, copias quebradizas de estados de cuenta impresos en papel de matriz de puntos, pequeños pedazos de mi pasado que no había tocado desde que los niños estaban en la escuela primaria. Necesitaba todo, cada fragmento que probara que el fideicomiso Minerva había sido construido mucho antes del matrimonio, intocado después. Pero el sótano no fue la parte difícil. La parte difícil fue el silencio sobre mí. 2 semanas después de iniciado el proceso de divorcio, me di cuenta de que Sara no solo estaba construyendo un caso, ella estaba construyendo una narrativa, una donde ella era inocente y yo era el esposo frío y calculador que había pasado décadas ocultando dinero. No escuché la historia de ella, la escuché desde afuera. El primer golpe llegó en el Jewel Rascal, la plaza del pueblo no oficial de Oak Park. Estaba alcanzando una barra de pan cuando Linda Matthews, nuestra vecina durante 20 años, me miró como si hubiera arrastrado barro por su cocina. Richard, siento mucho todo esto, dijo con la voz goteando simpatía. Sara ha estado simplemente devastada. Dijo que nunca imaginó que tú, bueno, guardarías secretos así. La barra de pan de repente se sintió pesada en mis manos. ¿Secretos? Esa palabra dolió más que mentiroso, más que tramposo. Secreto significaba que yo había hecho algo deliberado, algo furtivo. Linda, dije en voz baja, yo no. Ella me interrumpió con un asentimiento triste y cómplice. No tienes que explicarme, querido. Sé cómo pueden ponerse los matrimonios. Ella no sabía nada. Ese era el problema. Para cuando llegué a casa, algo dentro de mí se había asentado en un dolor frío y constante. Y luego vino el segundo golpe. Emily, mi hija, finalmente llamó. Papá, dijo con rigidez. Necesitamos hablar. Escuchar su voz debería haber sido un alivio. No lo fue. Me alegro de que hayas llamado. Ella no me dejó terminar. ¿Por qué no le contaste a mamá sobre tu fideicomiso? Su tono no era de enojo, era de miedo. Como si acabara de descubrir que su padre era un extraño. Emily, dije, no se lo dije porque era separado y se suponía que sería una red de seguridad para todos nosotros a largo plazo. Mis padres querían. Así que lo escondiste, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Papá, ni siquiera sé qué pensar en este momento. Mamá está hecha un desastre. No, Sara no estaba hecha un desastre. Se estaba preparando para la guerra. Emily, escúchame. Tu madre no te está contando toda la historia. Entonces cuéntame tú, susurró. Pero yo no podía. Todavía no. No con los documentos aún esparcidos por el sótano. No con el caso a medio construir. No con el fideicomiso colgando de un hilo. Necesitaba protegerme primero, incluso si eso significaba dejar a mis hijos sentados en la oscuridad un poco más. Lo haré, dije suavemente. Solo dame tiempo. Cuando colgó, me senté en los escalones del sótano durante un largo rato con la cabeza entre las manos, sintiéndome de 62 años y antiguo. Más tarde esa semana, Tom llamó. Richard, recibimos el aviso de descubrimiento de su abogado, dijo. Están pidiendo total transparencia financiera de los últimos 30 años, cada cuenta, cada depósito, cada retiro. Tragué saliva con dificultad. Eso es normal, ¿verdad? Para un divorcio impugnado que involucra un gran activo, sí, dijo Tom. Pero también han presentado una moción para congelar temporalmente todas las distribuciones y transacciones relacionadas con el fideicomiso Minerva. El aire salió de mis pulmones. ¿Tom, pueden hacer eso? ¿Por ahora? Sí. Es temporal, pero significa una cosa. El abogado de Sara sabe que hay dinero real involucrado. Una presión aguda empujó mis costillas.
El fideicomiso no solo estaba en riesgo, estaba bajo ataque. Tom continuó. ¿Tienes el documento original del fideicomiso? Estoy buscando, dije. Encontré el primer conjunto de estados de cuenta y algunas declaraciones de impuestos, pero el original está en alguna parte. Lo necesitas, dijo Tom claramente. A los jueces no les gusta la incertidumbre. Si su abogado puede convencer al tribunal de que el crecimiento del fideicomiso provino de contribuciones conyugales, podrían cortar una parte. Tal vez una parte grande. ¿Qué tan grande? Pregunté. 30 a 40%, dijo. Tal vez más. Silencio. Me quedé mirando los estantes del sótano. Cajas etiquetadas con años, proyectos escolares de los niños, viejos manuales de electrodomésticos que ya no existían. En algún lugar de ese laberinto estaba el documento que podría salvarme o condenarme. Después de que Tom colgó, me senté en el suelo frío durante mucho tiempo. Sin llorar, sin enojarme, solo cansado. Pero esa noche, mientras cavaba más profundo a través del papeleo, encontré algo, una carta de mi padre escrita en 1994, felicitándome por establecer el fideicomiso Minerva. Su letra era fuerte, firme, llena de orgullo. Sostuve la carta contra mi pecho por un momento. Papá, susurré, lo estoy intentando. Porque ahora no se trataba solo de dinero. Se trataba de no dejar que la peor versión de mí mismo, la invisible, inaudita, desprotegida, se convirtiera en la verdad que Sara pintaba. Y que Dios me ayude, no iba a caer sin pelear. La mañana de la audiencia se sintió como entrar en un congelador. No por el frío de octubre afuera, sino por el silencio dentro de mí. Un silencio que se había asentado profundamente en mis huesos, después de semanas de escarbar entre papeles, lidiar con las verdades a medias de mis hijos, y escuchar susurros por el vecindario. El Tribunal del Condado de DuPage se asienta sobre una amplia extensión de asfalto en Wheaton. Un edificio de ladrillo achaparrado que parece más una escuela secundaria que un lugar donde se deciden futuros. Estacioné mi viejo Buick en el extremo más alejado del lote. Necesitaba un minuto antes de entrar. Tom se encontró conmigo cerca de la entrada, con la carpeta bajo el brazo y la bufanda metida cuidadosamente en su abrigo. Parecía firme, tranquilo, como un hombre que había caminado en tormentas más grandes que la mía. ¿Estás listo?, preguntó. Tan listo como puedo estarlo, dije. Dentro de la sala del tribunal, todo olía levemente a cera de limón y papel viejo. Las paredes estaban revestidas con madera oscura que se sentía cargada de secretos. Algunas personas se sentaban en los bancos, extraños en su mayoría. Pero en la segunda fila, vi a alguien que no era una extraña en absoluto. Emily. Mi hija estaba sentada con las manos cruzadas en su regazo, los ojos apagados, viéndose más pequeña de lo que había sido desde que tenía 12 años. Y a su lado, mi hijo David con la mandíbula apretada. Parecían divididos, tironeados entre la lealtad y la confusión. Les di un leve asentimiento. Solo Emily lo devolvió. Sara entró momentos después. Llevaba el traje azul marino que solo sacaba para funerales y entrevistas de trabajo. Su cabello estaba perfectamente arreglado, maquillaje suave, ojos ya vidriosos. Si no la hubiera conocido mejor, podría haber creído que estaba asustada, desconsolada, abrumada. Pero la conocía y sabía cuando alguien estaba actuando. Su abogado, Mark Denning, un hombre hábil de Naperville con cabello perfecto y una voz como de comercial de autos, se inclinó para susurrarle algo. Ella asintió, secándose el ojo con un pañuelo. Tom se inclinó hacia mí. «Recuerda», dijo en voz baja, «van a hacerte parecer frío. No reacciones. Deja que los hechos hablen». El juez entró, un hombre alto con cabello plateado y una cara que parecía tallada en pan duro. El juez Rohr, justo, pero no sentimental. El tipo de juez que valoraba el papeleo más que las lágrimas. Después de las presentaciones, Denning se puso de pie y se lanzó directamente. Su señoría, mi cliente, la señora Sara Miller, dedicó 30 años de su vida a este matrimonio. Crió a sus hijos, manejó su hogar, se encargó de las finanzas mientras él Sinje. Miller perseguía una carrera lucrativa. Mantuve mi rostro inmóvil. Denning continuó, solo recientemente descubrió que el Sinje Miller ha estado ocultando un activo significativo conocido como el fideicomiso Minerva,
que no reveló durante décadas. Demostraremos que el valor del fideicomiso creció sustancialmente durante el matrimonio y que dicho crecimiento es propiedad conyugal. Enfatizó las últimas dos palabras como si estuviera dando un portazo. Sentí un destello de calor subir por mi cuello. ¿Ocultando? Nunca había ocultado $1, pero las mentiras vestidas con lenguaje legal tienen una forma de sonar legítimas. Denning sostuvo una pila de documentos. Solicitamos que el tribunal considere otorgar a la señora Miller una porción justa de ese crecimiento, dadas sus contribuciones al matrimonio. El juez se volvió hacia Tom Singer Smith. Tom se puso de pie, se abotonó la chaqueta y dio un paso adelante con la confianza lenta de un hombre que había hecho esto durante 4 décadas. Su señoría, mi cliente nunca ocultó nada. El fideicomiso Minerva fue creado en 1994 enteramente a partir de activos prematrimoniales. Ningún fondo conyugal entró jamás en ese fideicomiso. Tenemos documentación para probar todo esto. Colocó la carpeta sobre la mesa con un golpe suave, pero continuó. Reconocemos la responsabilidad del tribunal de revisar todas las circunstancias. Y por ello presentamos registros completos de su creación, su financiamiento original y su gestión independiente. El juez hojeó algunas páginas, luego me miró. Singer Miller, dijo, ¿por qué no reveló el fideicomiso a su esposa durante todos estos años? La sala se quedó quieta. Incluso el aire se sintió como si se detuviera. Tragué saliva. Mis padres me pidieron que lo mantuviera como una red de seguridad para la familia, dije en voz baja. No para gastar, no para uso diario. Para el largo plazo. No se trataba de secreto. Se trataba de responsabilidad. Una larga pausa. Denning sonrió como un hombre que había estado esperando esa respuesta exacta. Se abalanzó. Así que estaba oculto, dijo. Su esposa no tenía conocimiento, ni acceso, ni control. Ella no podía beneficiarse de ninguna manera. Apreté mis manos debajo de la mesa, forzándome a no responder. Él continuó. Argumentamos que tal exclusión deliberada, combinada con el crecimiento sustancial del fideicomiso, crea motivos para una división equitativa. Mi estómago se tensó. Este era el momento del que Tom me advirtió. El momento en el que el juez podía decidir que el crecimiento del fideicomiso, decenas de millones, era propiedad conyugal. El juezor apretó los labios, sumido en sus pensamientos. Miró entre yo, Tom, Sarah y la pila de documentos en su escritorio. Por primera vez desde que comenzó el divorcio, sentí miedo real. No miedo a perder dinero, sino miedo a perder lo último que mi padre me dejó. Entonces Tom se puso de pie de nuevo. Su señoría, dijo, si pudiera redirigir su atención a la página 12. Abrió la carpeta. Fotocopia de la escritura original del fideicomiso, sellada con fecha, firmas, verificación bancaria. Este documento nunca ha cambiado, dijo Tom. Ni en 30 años. Sin adiciones, sin ingresos conyugales, sin mezcla de fondos. El crecimiento es simplemente el crecimiento natural del fondo original. El juezor se ajustó las gafas. ¿Qué hay de los retiros?, preguntó. Ninguno, respondió Tom. Ni uno solo. Otro largo silencio. Denning se movió con irritación. Sarah se secó los ojos con más fuerza. El juez finalmente habló. Revisaré esto cuidadosamente, pero entiendan que el estado de este fideicomiso no es tan claro como ambas partes creen. Continuaremos mañana. Golpeó el mazo ligeramente, y así sin más, la audiencia terminó. Pero mientras salía de la sala del tribunal, pasando junto a las caras conflictivas de mis hijos, pasando junto a la sonrisa tensa y temblorosa de Sarah, una cosa se volvió inconfundiblemente clara. No estaba caminando hacia la victoria, estaba caminando hacia una guerra. Apenas dormí esa noche. Me quedé despierto en el sótano, mi dormitorio temporal, escuchando el horno encenderse y apagarse, sintiendo el peso de la sala del tribunal asentarse en mi pecho como un bloque de cemento. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara del juezor pensativa, ilegible, un hombre decidiendo si lo último que mis padres me dejaron sobreviviría a la tormenta. La luz de la mañana se filtró a través de la pequeña ventana del sótano, pálida y fría. Hice café arriba, con cuidado de no hacer ruido.
La casa se sentía hostil ahora, como si reconociera lo que estaba sucediendo y no lo aprobara. A las 9, Tom llamó. Richard, dijo, he revisado todo lo que me enviaste. ¿Trae los originales? Todos ellos. Están en mi auto. Dije, voy en camino. Cuando llegué, la oficina de Tom ya estaba bullendo. Paralegales moviéndose como abejas, impresoras escupiendo papeles, alguien hablando sobre una declaración al final del pasillo. Pero cuando Tom abrió su puerta, el ruido se desvaneció detrás de mí. Toma asiento, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Necesito que veas esto. Deslizó hacia adelante la fotocopia de la escritura original del fideicomiso. La firma de mi padre. Mi firma. 1994. 2 años antes de casarme con Sarah. Esto es fuerte, dijo Tom. Muy fuerte. Pero no perfecto. Eso me revolvió el estómago. No perfecto, repetí. Su abogado está argumentando contribución indirecta, dijo Tom. 30 años de apoyo doméstico, crianza de los hijos, gestión del hogar. Él dirá que eso te liberó para construir tu carrera, lo que permitió que tus inversiones prematrimoniales se apreciaran. Me pasé una mano por la cara. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades? Pregunté en voz baja. Tom se enderezó las gafas. Si el juez compra su argumento, podrías perder el 20, tal vez el 30%. Pero si acepta nuestra evidencia, te quedas con cada centavo. Cada centavo de repente se sintió demasiado frágil para colgar una vida de él. Tom golpeó la carpeta. La escritura original ayuda. La estructura intacta ayuda más. Y esto. Metió la mano en una carpeta separada y sacó la carta que había encontrado de mi padre. Esto es oro. Tragué saliva con dificultad. Había olvidado que Tom siquiera la tenía. Escrita con la letra fuerte de mi padre. Este fideicomiso es para el legado Miller, Richard. Protégelo. Nunca dejes que se enrede donde no pertenece. Mi padre había muerto hace 19 años. Ver sus palabras en esa oficina se sintió como tenerlo sentado a mi lado otra vez, firme y resuelto. Tom me miró. Esto muestra intención. A los jueces les importa la intención. Asentí, incapaz de hablar. Cuando entramos en la corte esa tarde, sentí que algo cambiaba. No victoria, no confianza, sino una sensación de claridad. Como entrar en una tormenta con un buen abrigo. Todavía sientes el viento, pero no te derriba. Sarah y su abogado ya estaban sentados. Denning me dio una sonrisa tensa. Mitad lástima, mitad amenaza. Sarah no me miró a los ojos. El juez tomó asiento. Sidney Smith dijo, puede proceder. Tom se puso de pie, abrió la carpeta y comenzó a exponer la evidencia pieza por pieza. Fecha, firmas, certificaciones bancarias archivadas, primeros estados de cuenta que mostraban la cantidad inicial. Lo recorrió lenta y metódicamente. No dramático, solo factual. Luego sostuvo la carta de mi padre. Su señoría, dijo Tom gentilmente, esto demuestra no solo el origen del fideicomiso, sino la intención detrás de él. Fue creado para preservar los activos familiares, no para proteger la propiedad conyugal. Denning se burló. ¿Una carta de su padre? Cualquiera podría escribir. Abogado, advirtió el juez bruscamente. Tom continuó, no hay registro de retiros, ni contribuciones conyugales, ni mezcla de fondos. Este fideicomiso es, por cada definición, propiedad separada. El juez miró a Denning. ¿Su respuesta? Denning se puso de pie, apilando sus papeles con un golpe seco. No disputamos el origen del fideicomiso. Disputamos su crecimiento. Las contribuciones de la señora Miller al matrimonio permitieron al señor Miller mantener inversiones prematrimoniales. Ese crecimiento es propiedad conyugal. Sarah se secó los ojos. Momento perfecto. El juez se recostó, uniendo las yemas de sus dedos. La sala se tensó. Entonces él habló. Determino que el fideicomiso Minerva es, de hecho, propiedad separada. Sarah se sacudió como si alguien la hubiera bofeteado, pero el juez continuó. Otorgaré a la señora Miller una parte desproporcionada del patrimonio conyugal, dada la duración del matrimonio y sus contribuciones. El Sinye Miller conservará la plena propiedad del fideicomiso, pero proporcionará una manutención conyugal razonable por un periodo definido. La boca de Sarah se abrió, pero no salió nada. El mazo golpeó.
Eso fue todo. La guerra había terminado. Sin vítores, sin jadeos, solo el eco hueco del mazo y el colapso silencioso de 30 años. Cuando salimos al pasillo, Tom exhaló. «Lo hiciste», dijo. «No», respondí. «Sobreviví a ello». Él asintió suavemente. «A veces, Richard, esa es la victoria». Mientras caminaba hacia la salida, pasé junto a mis hijos. David parecía inseguro. Los ojos de Emily estaban llorosos. «Papá», susurró, «no sabíamos». Me detuve, la miré a los ojos. «Lo sé, cariño. Está bien». Pero por dentro sentí el moretón de cada momento en que creyeron lo peor de mí. Afuera, el viento de octubre cortaba a través de mi chaqueta, agudo, honesto. Por primera vez en meses, sentí algo cercano a la paz. No alegría, no triunfo, solo paz. No fui a casa de inmediato después del fallo. El hogar ya no se sentía como un hogar. No la casa en sí. Esas viejas paredes de ladrillo habían albergado décadas de cumpleaños, discusiones, mañanas de Navidad y tranquilas tardes de domingo. Pero la atmósfera interior, la calidez que solía sentir cuando giraba hacia nuestra calle, se había adelgazado en algo frío y desconocido. Así que en su lugar conduje por Roosevelt Road pasando el Jewel Rasco donde Linda Matthews me había dado esa mirada de lástima. Pasando el parque, donde David aprendió a andar en bicicleta, donde Emily se raspó las rodillas tan fuerte que juró que nunca volvería a subir a las barras. Pasando la iglesia, donde Sara y yo dijimos nuestros votos, palabras que se sentían honestas en ese momento, tal vez incluso sagradas. Seguí conduciendo hasta llegar al pequeño estanque cerca de Thatcher Woods. Estacioné bajo un roble medio desnudo y observé el agua ondular con el viento. Los patos flotaban cerca de la orilla. Un corredor pasó y asintió. La vida continuaba totalmente indiferente a la mía. Me golpeó entonces dolorosamente pero con limpieza, que a veces la vida no te quita un pedazo de golpe. A veces raspa pequeños pedazos con el tiempo, tan lentamente que no te das cuenta hasta que eres más ligero de lo que jamás quisiste ser. Y entonces sucedió algo extraño. Mi teléfono vibró. Era David. Me quedé mirando el nombre por unos buenos 10 segundos antes de contestar. «Papá». Su voz era vacilante, más suave de lo que había sido en semanas. «¿Estás bien?», exhalé. «Estoy bien». «Leímos los documentos», dijo rápidamente. «Mamá nunca nos contó sobre el papel que te dio, la renuncia o cómo había estado hablando con un abogado antes de que todo esto comenzara». Otro raspón, pensé. Otro pequeño pedazo de verdad revelado. Ella estaba asustada, dije con cuidado. La gente hace cosas extrañas cuando está asustada. Aún así, dijo, deberíamos haberte preguntado primero. «Lo siento, papá». Cerré los ojos. El viento empujaba aire frío a través de la ventana agrietada, oliendo levemente a hojas húmedas. «Gracias», susurré. «Eso significa más de lo que sabes». Él suspiró. «Nos gustaría verte. Emily también». Por primera vez en meses, la calidez se arrastró hacia mi pecho. Una calidez pequeña, pero real. «Me gustaría eso», dije. Colgamos y me recosté, dejando que el momento se asentara. Más tarde esa tarde, regresé a la casa. Nuestra casa, aunque no por mucho tiempo. Sara estaba en la cocina, empacando platos con una especie de precisión rígida. Ella no levantó la vista. «Los de la mudanza vendrán el viernes», dijo. «Mi abogado se encargará del resto». Asentí. No quedaba nada por decir. Tal vez alguna vez hubiera sentido ira o victoria, o algo lo suficientemente afilado como para cortar el entumecimiento, pero la verdad era más simple, más tranquila. No odiaba a Sara, ni siquiera después de todo. Me sentía cansado y triste y extrañamente libre. Nos quedamos en silencio por un momento, la distancia entre nosotros más ancha que toda la longitud de la cocina. Luego me alejé, no por crueldad, solo por finalidad. Una semana después, me mudé a un pequeño apartamento con vista al río en el centro de Oak Park. Nada lujoso, segundo piso, alfombra gastada, un balcón lo suficientemente grande para una silla y una taza de café. Pero era mío, cada pie cuadrado de él. Colgué la carta de mi padre en la pared. Un recordatorio no del dinero, sino de la intención, de la protección, del legado. Y una tarde, justo cuando el sol se ocultaba detrás de los edificios y convertía el río en oro, reescribí el fideicomiso Minerva con una nueva cláusula. Todo va para David y Emily.
Nada para Sara. Ni ahora, ni nunca. No lo hice para castigarla. Lo hice para terminar la historia correctamente, para cerrar la puerta que ella ya había cerrado. Unos días después, me cociné la cena. Solo un plato, un tenedor, un vaso. Se sintió extraño al principio, luego reconfortante. Y mientras me sentaba allí, con 62 años, divorciado, un poco desgastado, pero aún de pie, me di cuenta de algo. La venganza no siempre es ruidosa. A veces es una recuperación silenciosa de tu vida, después de que alguien intentó reescribirla. A veces, ganar simplemente significa recuperarte a ti mismo. Y si has escuchado hasta este punto, si alguna parte de esto golpeó en algún lugar profundo, en algún lugar privado, entonces tal vez sepas a qué me refiero. Si esta historia se sintió familiar, si rozó algo que has cargado en silencio, quiero que me envíes solo 3 palabras, yo sentí eso. Leo cada mensaje. Este es Richard Miller. Gracias por estar aquí. Cuídense y buenas noches.